Bueno, hola chicos, me place mucho saludarlos. Espero estén yendo las cosas muy bien. Yo sé que no lo esperábamos, eso no lo esperábamos. Ninguno de ustedes, yo menos, por supuesto. Em, pero quiero que tengan algo muy presente y es que definitivamente esto está sirviendo para que primero nos demos cuenta de lo valioso que es la vida, de lo delicada y de lo frágil que es. Y lo segundo, para que entendamos que estamos haciendo historia, que estamos siendo parte importante de la historia porque somos parte de una generación que va a sobrevivir a una pandemia. Y estos son muy pocas las generaciones que tienen el privilegio de decir que han sobrevivido a una pandemia. Bueno, sin más dilación, yo quiero pues, darles la bienvenida a la virtualidad y efectivamente tendremos nuestras clases de esta manera. Eh, yo hablándoles un poco, un video muy corto, introductorio y una guía que deberán desarrollar a lo largo de la semana. Muy bien, lo primero que deben hacer es tener su cuaderno a la mano. Recuerden que mis clases básicamente es de apuntes. Vean este video varias veces de ser necesario y tomen todos los apuntes necesarios. Tengan el cuaderno a la mano, tengan por supuesto un esfero, un lápiz a la mano y marquen segundo periodo y los temas que encontrarán en esta guía a las que, a la que me refiero, perdón. Bueno, vamos a hablar entonces del primer tema, que es la América colonial. Eh, Tendremos que hablar de muchos aspectos, pero veremos una breve introducción a la América colonial. Y es que, pues efectivamente, lo primero que tuvo que haber ocurrido para que hubiera una América colonial era el descubrimiento de América. Descubrimos América bueno, descubrimos no, descubrieron supuestamente América. América siempre existió, no había que eh, inventársela. Simplemente se encontraron con América por accidente, como ya lo sabemos. Eh, y inicialmente se creía que era la India. Eh, ya sabemos efectivamente que no lo era. Pero a medida que fueron pasando los viajes, que fueron llegando más y más viajes, Colón no hizo un solo viaje, Colón hizo varios viajes, de los cuales hablaremos más adelante. A medida que fueron llegando más y más tripulación, más y más españoles al continente, y que se dieron cuenta que en el continente había materia prima muy, muy valiosa, como por ejemplo el oro. De hecho, algunos de los viajes de los que habla, eh, más que Colón, Aníbal Cortés y los hermanos Cortés hablan de cómo los indígenas vestían oro. Para ellos era deslumbrante porque el oro era muy valioso en Europa y aquí en América era muy común. Entonces, claro, ellos vieron que había una gran riqueza de materia prima aquí y lo que hicieron fue de América la despensa de Europa. O sea, trajeron mucha mano de obra, pero en especial mucha mano esclava. Se dieron cuenta que los indígenas no soportaban el trabajo forzado al que les obligaban los españoles y bueno, los demás colonizadores de América, porque no solo fueron españoles, también llegaron los franceses, los ingleses, holandeses, eh, algunas colonias italianas. Entonces, efectivamente, eh, se dieron cuenta que había una gran riqueza de materia prima aquí en el continente. Y trajeron esclavos de África porque vieron que los indígenas no soportaban el trote. Es más, es que ni siquiera alcanzaron a esclavizarlos, porque hablaremos más adelante de esto. Lo que perjudicó grandemente a la población indígena no fue el trabajo forzoso, no, fueron las enfermedades que traían los europeos. Los europeos traían enfermedades que mataron a la población indígena. Entonces, efectivamente, ¿a quién iban a esclavizar si los indígenas ya habían muerto enfermos? Pues tuvieron que traer negros, en este caso, de África, para hacer de ellos esclavos y que trabajaran forzosamente en minas, cultivos, extracción de minerales, bueno, de trabajos domésticos también. Efectivamente, la América colonial fue una
fue un territorio muy particular. Nuestro territorio fue un territorio muy particular, porque no solo habían indígenas y españoles, sino que también habían esclavos. Y todo esto se complejizó aún más cuando empezó a haber mestizaje, porque hubo una gran distribución de, como lo llamaban en la época, razas, y esas razas sirvieron para determinar la escala social. Eso fue una cosa muy tenaz, eso fue muy complejo, y de eso es de lo que vamos a hablar, del continente americano. Para eso les he dejado en la guía, encontrarán un link en donde los dirigirá a una lectura específica. Esa lectura deben hacerla, háganla muy detenidamente, y deben hacer un mapa mental sobre la información que encuentran ahí. Yo les mencioné algunas cosas, y es que efectivamente en la colonia pues los más poderosos eran los españoles. Había un virrey que era, estaba el rey de España, el gran rey de España, por así decirlo, no porque fuera grandioso, sino porque era el más poderoso de todo el imperio español. Y estaba el virrey, que eran varios, dependiendo de el virreinato. Bogotá fue un virreinato. Se llamaba, de hecho, la capital de ese virreinato estaba aquí, y era el virreinato de la Nueva Granada. Y pues había un virrey aquí que era siervo del rey, pero le ayudaba a administrar todo lo que ocurría aquí en la colonia, o en el territorio colonial de la época. Efectivamente, el virrey era el que se encargaba de administrar todo, y habían españoles peninsulares. ¿Quiénes eran los españoles peninsulares? Los que venían de España, nacidos allá en España, pero se quedaban a vivir aquí. Y estaban los españoles criollos. ¿Cómo así los españoles criollos? Los que eran hijos de papá y mamá españoles, pero nacidos aquí en América. Eran los españoles, si no estoy mal, eran conocidos como los españoles americanos o los españoles continentales, pero se les conoció como criollos más adelante. Entonces, esos eran los famosos criollos. Eran hijos de españoles nacidos aquí en América. Obviamente había más. De hecho, de las castas, porque eso se llamaba castas, la mezcla entre diferentes razas, como lo llamaban en ese momento. Eso es un término que tenemos que ir descartando, las razas, pero por ahora, para que sea más claro, lo usaremos. Se le llamó cuadro de castas, porque esas castas eran los que determinaban cómo era la distribución social en la América colonial. Por supuesto, las mujeres también estaban por debajo, y no por ser mujeres, o sea, sí era por ser mujeres, pero no es una afirmación, simplemente es un recuento histórico, y es que en la época colonial a las mujeres se les trataba como inferiores. De hecho, no tenían derechos políticos, y algunos derechos sociales eran recortados. Entonces, pues ahí en el texto encontrarán mucha más información de todo esto que les menciono. Les hablarán de la encomienda, les hablarán de las juntas, tal vez, pero bueno, lo importante es que hagan un mapa mental de toda esta información. Recuerden que hay que hacer un dibujo dibujos muy elaborados, pero también, si es necesario, con una breve explicación. Eso lo deben enviar a mi correo, que está en el encabezado de esa guía. Que estén muy bien, chicos, les extraño, un abrazo para todos, que Dios les bendiga y nos vemos pronto.